Antes de que existiera el Edén que tú y yo conocemos, ya había otros jardines. Lugares sagrados escondidos en los pliegues del tiempo, descritos en tablillas rotas y pergaminos olvidados. Jardines donde los árboles hablaban en símbolos, las serpientes susurraban secretos, y las divinidades no eran una sola, sino muchas. No fuimos los primeros en soñar con un paraíso perdido. Desde las riberas del Eufrates hasta las costas del Levante, civilizaciones antiguas ya narraban historias de comienzos sagrados. De humanos moldeados del barro, de deidades que habitaban entre los árboles, de una sabiduría prohibida y de una caída inevitable. La historia del Edén, como nos la contaron, no nació sola. Es una melodía más en un coro ancestral, donde cada cultura entonó su propia versión del origen. ¿Y si lo que llamamos revelación es en realidad un eco? ¿Una resonancia de algo más profundo, más antiguo, más universal? Esta es la puerta que cruzaremos hoy. Un umbral hacia los mitos que vinieron antes. Hacia los jardines que ya existían, mucho antes de que Adán y Eva caminaran bajo la sombra del conocimiento. Imagina un jardín. Pero no el Edén que ya conoces. Imagina uno más antiguo, más vasto, donde las raíces de los árboles no solo penetran la tierra, sino también la memoria de los dioses. En Ugarit, en Babilonia, en Sumeria, ya se contaban historias de humanos hechos de barro y aliento. Dioses que formaban cuerpos con sus propias manos. Diosas que daban vida desde las profundidades del suelo. Y serpientes. Siempre serpientes. No como enemigas, sino como guardianas del misterio. Antes de que Yahweh plantara su jardín, ya existían relatos de un paraíso donde el caos y el orden danzaban en equilibrio frágil. Ya se hablaba de árboles que daban sabiduría, y de frutos que abrían los ojos del alma. ¿Y si el relato bíblico no fuera el origen, sino una reinterpretación? ¿Un intento por domesticar lo indomable? Cuando recorremos los mitos más antiguos, descubrimos que muchos elementos del Edén tienen raíces profundas en historias aún más viejas. Raíces que se entrelazan, que se transforman, pero que nunca desaparecen. Así, el Edén bíblico se revela no como un lugar único, sino como un eco entre muchos. Una versión entre versiones. Una puerta entre otras muchas puertas hacia el misterio de nuestros comienzos. Cuando abrimos los ojos más allá de la Biblia, el Edén deja de ser una historia aislada. Y comienza a reflejar otras tierras sagradas, otros comienzos, otros dioses. En las tablillas de arcilla de Mesopotamia, dioses como Enki creaban jardines con árboles cargados de frutos de vida y muerte. Allí también existía un árbol central. Un árbol prohibido. No muy lejos, en Ugarit, las montañas eran el trono de Baal, y los campos celestiales florecían bajo el cuidado de diosas como Anat y Asera. Ellas tejían la fertilidad con el mismo hilo que más tarde se transformaría en Eva. Porque Eva no llegó de la nada. Su nombre, vida, es tan solo una de muchas máscaras que ha llevado a lo largo de los siglos. En otras culturas, fue conocida como Ninhursag, la diosa madre sumeria, que moldeaba seres humanos desde el barro del Apsu, el abismo primordial. Incluso el acto de formar al ser humano con tierra húmeda y soplo divino se repite en culturas separadas por cientos de kilómetros y años de distancia. ¿Coincidencia? ¿O memoria compartida? La serpiente, por su parte, aparece también en estos relatos no como enemiga, sino como símbolo de renovación, de poder cíclico, de sabiduría ancestral. En Egipto, era protectora del sol. En Grecia, custodia de los misterios. Lo que en Génesis fue convertido en símbolo de caída. En otros mitos era señal de transformación. ¿Y si la caída no fuera un castigo, sino una puerta a la conciencia? Al observar los paralelos entre el Edén y los relatos de los pueblos vecinos, entendemos que la historia bíblica no se escribió en el vacío. Fue tallada sobre las huellas de mitologías más antiguas. Como una estatua esculpida sobre una roca que ya tenía formas previas. Los árboles, el barro, la mujer, la serpiente, el jardín. No son invenciones únicas. Son símbolos universales, arquetipos que resuenan en la psique humana desde el principio de los tiempos. Y en ese eco profundo que une lo hebreo con lo sumerio, lo ugarítico con lo cananeo, descubrimos algo aún más inquietante. Que tal vez la historia que más hemos temido, la de la caída, siempre fue, en realidad, la historia de un despertar. A menudo se nos ha enseñado que la historia del Edén trata sobre la desobediencia humana. Que el pecado, la caída y el exilio fueron el precio de romper una regla sagrada. Pero, ¿y si miramos más de cerca? ¿Y si nos atrevemos a observar no al hombre, sino al Creador? En los capítulos 2 y 3 del Génesis, el relato comienza con una intención divina clara: plantar un jardín perfecto y colocar allí al ser humano para cuidarlo. Una obra hermosa, sin duda. Pero pronto, esa perfección comienza a mostrar sus grietas.
Dios crea al hombre del polvo, y sopla en él su aliento. Pero no advierte que la soledad lo ahoga. Intenta llenar ese vacío creando animales. Eleva la belleza de las aves, la fuerza de las bestias. Pero ninguna criatura logra tocar el alma del primer humano. Solo entonces, como un intento final, nace la mujer. El relato nos deja ver algo revelador. Que el propio Yahweh parece ir improvisando, ajustando, corrigiendo. Que no todo estaba previsto. Que incluso lo divino puede sorprenderse, incluso fallar. Luego aparece la serpiente. No una entidad demoníaca como más tarde se interpretaría, sino un ser astuto, parte del mismo jardín. Ella habla. Y planta una semilla en la mente de Eva. No una semilla de maldad, sino de duda, de deseo de saber. El fruto no otorga muerte inmediata, como se había dicho. Otorga conciencia. Y ese instante, en el que Adán y Eva abren los ojos a la verdad, cambia todo. El plan divino, basado en la obediencia y el desconocimiento, se derrumba. Yahweh se ve obligado a expulsar a los humanos. No porque se volvieran malvados, sino porque se volvieron conscientes. Si leemos esta historia sin los filtros teológicos posteriores, aparece ante nosotros una figura divina no todopoderosa, sino limitada. Que crea, pero también se equivoca. Que establece un orden, pero no puede contener las fuerzas que ha desatado. El Edén, entonces, no es solo un relato sobre la caída del hombre, sino también sobre los límites del propio Creador. Y ese mensaje, escondido entre líneas, es quizás uno de los más profundos del Antiguo Testamento. Que incluso los dioses, en su intento de moldear la realidad, deben enfrentar la libertad de aquello que crean. Y que el conocimiento siempre encuentra su camino. Antes de los templos, antes de los patriarcas, antes de que un solo nombre fuera considerado sagrado, existía la magia. Una fuerza primigenia, sin dueño, sin templo, sin altar. Una energía que no respondía a la voluntad de los dioses, porque la precedía. En los mitos de Ugarit, esa antigua ciudad cananea a orillas del Mediterráneo, la creación misma no era obra exclusiva de una divinidad, sino el escenario de un conflicto entre el orden divino y las fuerzas incontrolables del caos. Allí, en textos conservados en tablillas de arcilla, se habla de una serpiente envenenadora que irrumpe en el jardín de la creación. Y los dioses, pese a su poder, no pudieron hacer nada, excepto recurrir a una figura oscura y marginal, Oran. Una divinidad del inframundo, sin culto ni altares, pero que conocía los antiguos encantamientos. Solo él, desde las sombras, podía invocar el poder necesario para disipar el veneno. Este relato nos muestra algo asombroso, que en el inicio, la magia no era enemiga de lo sagrado. Era parte de lo divino. Una sabiduría anterior a los dogmas, más cercana al murmullo de la tierra, al silbido de la serpiente, al lenguaje secreto del alma. La Biblia, en su evolución, fue separando la magia del orden de Dios, rechazándola, temiéndola, prohibiéndola. Pero en Ugarit, y en muchos otros rincones del antiguo Oriente Próximo, esta magia era el puente entre el cielo y el inframundo, entre los vivos y los misterios que los rodeaban. De hecho, en un pasaje fascinante, Oran se casa con la diosa del cielo, y como regalo de bodas, le ofrece serpientes. Así, el caos se reconcilia con el cosmos. Lo marginal se une a lo divino. Es un símbolo poderoso. La integración de lo que teme el orden. En contraste, la tradición israelita eligió otro camino. Romper con ese poder. Exiliar la magia de sus relatos. Y construir una teología centrada en un único Dios, que ya no compartía el control del mundo con las antiguas fuerzas. Pero esas fuerzas nunca desaparecieron del todo. Permanecieron latentes. En la sombra de los mitos. En las figuras prohibidas. En las historias que aún hoy susurran desde el umbral del misterio. En el vasto universo de los mitos antiguos, hay una figura que emerge siempre como símbolo del caos primordial, el dragón. Un ser ancestral, una fuerza indómita que desafía el orden divino, que encarna el abismo y el descontrol. En la Biblia, ese ser toma el nombre de Leviatán, la serpiente monstruosa, el dragón que acecha en las aguas profundas. Un poder que ni siquiera Yahvé puede someter sin lucha. Pero la historia no comienza ahí. En las leyendas babilónicas y ugaríticas, encontramos a Lotán, el dragón marino, enemigo jurado del dios Baal. Baal, dios de la tormenta y la fertilidad, lucha contra Lotán para establecer el orden en un mundo sumido en el caos. Esta batalla épica no es solo un enfrentamiento divino. Es la representación de un drama eterno. La lucha entre la creación y la destrucción.
entre la luz y las sombras que amenazan con engullirla. En estas antiguas narrativas, el dragón no es solo un enemigo a vencer, sino el reflejo del caos que habita dentro de nosotros, la parte oscura y salvaje que toda creación debe confrontar. Así, cuando la serpiente astuta se desliza en el Edén, no es solo un símbolo del engaño o la tentación, sino la manifestación de ese caos primordial, de una fuerza que ni el mismo Creador pudo controlar plenamente. La expulsión del hombre del jardín no es simplemente un castigo, sino la revelación de que el orden divino es frágil, y que el equilibrio entre luz y sombra es un camino constante y nunca terminado. Esta dualidad, esta tensión, perdura en nuestras almas, y en la historia de la humanidad, porque dentro de cada uno de nosotros habita un jardín, donde el dragón y el dios luchan sin descanso. Reconocer esa batalla es el primer paso para trascenderla. El jardín del Edén, más que un simple paraíso, es el lugar sagrado donde convergen el orden divino y las fuerzas primordiales del universo. En muchas tradiciones antiguas, desde Ugarit hasta Mesopotamia, los jardines sagrados representan el nexo entre el cielo y la tierra, un espacio donde lo divino se manifiesta y lo humano puede tocar lo trascendental. Pero, ¿qué sucede cuando ese jardín se ve amenazado por la serpiente? Cuando la fuerza que encarna el caos logra envenenar la esencia misma de ese espacio sagrado. Los mitos ugaríticos nos hablan de Orano, el dios del inframundo, que posee el conocimiento arcano para combatir esa amenaza serpentina. Orano, invisible para muchos y sin culto sacrificial, representa la magia primordial, esa fuerza ancestral que no siempre está bajo control de los dioses principales. En su intervención, arrancando el árbol de la muerte para salvar el jardín, vemos una metáfora poderosa: la necesidad de cortar aquello que corrompe para restaurar el equilibrio sagrado. Esta idea nos invita a reflexionar. ¿Qué árboles de la vida o del conocimiento debemos cuidar o eliminar en nuestra propia existencia? ¿Qué elementos tóxicos han invadido nuestro jardín interior? ¿Y qué fuerzas misteriosas, a veces oscuras, otras sanadoras, pueden ayudarnos a regenerarlo? El mito del jardín es, entonces, también una historia personal. El viaje hacia la reconciliación entre la luz y la sombra en nuestro ser. Porque el Edén no es solo un lugar remoto y perdido en el tiempo. Es un símbolo eterno de nuestra búsqueda de plenitud, de esa conexión sagrada que anhelamos con lo divino y con nosotros mismos. Adán y Eva no son solo personajes antiguos. Son arquetipos que representan la esencia de nuestra humanidad. La dualidad entre la inocencia y la curiosidad. La armonía y la ruptura, el orden y el caos. En las antiguas tradiciones, el nombre Adán conecta con Adama, palabra que significa tierra o barro, y que a veces aparece como una deidad femenina en mitos del Oriente Próximo. Eva, cuyo nombre significa vida, puede verse reflejada en diosas madres como Cubaba o Cibeles, guardianas del misterio de la creación. Esta raíz común nos recuerda que la historia del Edén no es un simple relato de pecado, sino un relato que nos habla de la fragilidad y la grandeza de lo humano, de la necesidad inherente a la existencia de buscar, explorar y a veces transgredir para crecer. La serpiente, símbolo ancestral de sabiduría y renovación por su capacidad de mudar la piel, no es solo un engañador, sino también un portador del poder caótico que desafía el orden establecido. Cuando Eva acepta el fruto prohibido, no solo está cometiendo una falta, está abriendo la puerta al conocimiento, a la conciencia, a la libertad y al destino incierto del ser humano. Así, el Edén se transforma en un escenario donde se revela la complejidad del ser. Ese equilibrio frágil entre luz y sombra, creación y destrucción, amor y desafío. Y esta narrativa, aunque milenaria, sigue resonando en nosotros, invitándonos a mirar hacia adentro, a descubrir nuestros propios jardines secretos, y a aceptar que en la búsqueda de sabiduría, a menudo, hay que atravesar la incertidumbre y la pérdida. ¿Qué frutos prohibidos estás dispuesto a probar para despertar en tu propia historia? ¿Qué serpientes internas guardan verdades que esperan ser escuchadas? En esta historia antigua está la clave para entender no solo nuestro origen, sino también nuestro camino hacia la transformación y la reconciliación con nosotros mismos y con el cosmos. En la historia del Edén, más allá de la caída de Adán y Eva, descubrimos una verdad aún más profunda. Incluso el Creador enfrenta límites. Incluso lo divino puede equivocarse. Yahweh, el arquitecto del jardín perfecto, moldeó al hombre del barro y sopló en él el aliento de vida. Pero no previó la soledad que nacería junto con la conciencia. Intentó remediar esa soledad con la creación de los animales. Pero ninguno pudo ocupar el vacío en el corazón humano. Así, surge Eva, compañera de Adán.
el reflejo y el complemento necesarios para que la vida humana florezca. Sin embargo, el orden que parecía infalible se fractura. Cuando la serpiente, símbolo de caos y transformación, introduce la duda y el deseo de conocimiento prohibido. Este relato revela que la perfección no es el fin último, sino que la imperfección, el desafío, la caída y la búsqueda son los motores del crecimiento y la evolución del alma. Más allá de la expulsión, el Edén se convierte en un símbolo de la condición humana. Un espacio perdido, una inocencia rota, pero también una oportunidad para recorrer el camino hacia la sabiduría y la plenitud. Así, el mito nos enseña que la divinidad no es omnipotente en el sentido absoluto, sino que convive con fuerzas caóticas y misterios que escapan incluso a su control. En esta tensión entre orden y caos, luz y sombra, radica la esencia misma de la existencia, donde cada uno de nosotros debe aprender a caminar con valentía, aceptando la incertidumbre como parte del viaje sagrado. ¿Qué jardines perdidos guardas en tu interior? ¿Qué semillas de sabiduría emergen del caos de tu propia historia? El Edén no es solo un lugar antiguo, es un espejo eterno para el alma humana, un recordatorio de que en la búsqueda del conocimiento y la libertad se encuentra el verdadero sentido de nuestra humanidad. Al adentrarnos en los antiguos textos del Oriente Próximo, descubrimos que la historia del Edén no nace en un vacío, sino que está tejida con hilos milenarios provenientes de mitos sumerios, acadios y cananeos. La creación del hombre a partir del barro o la arcilla no es exclusiva del relato bíblico, es un símbolo universal. En la tierra fértil de Mesopotamia, los dioses menores, cansados de sus labores, crearon al ser humano mezclando arcilla con la sangre divina, otorgándole así una chispa de inmortalidad y sabiduría. Esta conexión con la materia terrestre y el soplo divino nos habla de un puente entre lo mundano y lo sagrado, entre la fragilidad de la carne y el misterio del espíritu. Así, el hombre es, en esencia, una criatura límite, nacida de la tierra pero animada por un aliento celestial. Y no solo eso, en las tablillas de Ugarit hallamos relatos fascinantes donde una diosa, en medio de un jardín sagrado, clama ayuda ante el ataque de una serpiente venenosa. En estas historias, serpientes y árboles forman parte de un cosmos donde el orden divino se ve amenazado por fuerzas primordiales, caóticas y mágicas que ni los dioses pueden controlar. En esta danza entre el orden y el caos, entre el jardín sagrado y la serpiente venenosa, encontramos ecos profundos de la narrativa del Edén. ¿Podría ser que la serpiente que tentó a Eva sea mucho más que un simple símbolo del mal? ¿Es acaso la manifestación de un poder caótico ancestral que desafía el orden establecido, una fuerza que nos invita a cuestionar, a transformar, a renacer? Estos mitos antiguos nos recuerdan que la historia humana está entrelazada con fuerzas invisibles y misteriosas, y que cada símbolo es una puerta hacia un conocimiento más profundo, una invitación a explorar el sagrado misterio que habita en nosotros y en el mundo. En el corazón de estos relatos antiguos, la serpiente emerge como una figura ambivalente, un símbolo que trasciende el simple bien o mal. En muchas culturas del Oriente Próximo, la serpiente representa un poder primordial, una energía ancestral vinculada al ciclo de la vida, la muerte y la renovación. En el épico de Gilgamesh, la serpiente es la guardiana de la planta de la inmortalidad, y al robarla, evita que el héroe alcance la eternidad. En Ugarit, la serpiente envenena el jardín sagrado, desafiando la armonía creada por los dioses. Esta presencia reptante se convierte en un agente del caos, una fuerza que descompone y desordena para que algo nuevo pueda surgir. En la narrativa bíblica, esta serpiente cobra un papel central en el Edén, no solo como tentadora, sino como símbolo del caos primordial que escapa al control divino. La historia no es simplemente un relato de desobediencia, es la revelación de una verdad mucho más profunda, que en el mundo existen fuerzas que ni siquiera la divinidad puede dominar completamente. Este reconocimiento del caos interno y externo, de la dualidad en la creación, abre la puerta a una comprensión más rica y compleja de nuestra propia existencia. Somos, al igual que Adán y Eva, seres en la frontera entre la luz y la sombra, entre el orden divino y el misterio caótico. Al comprender esta dualidad, empezamos a entender que la historia del Edén es también la historia de la humanidad, un viaje eterno entre la inocencia y el conocimiento, entre el control y la libertad, entre el miedo y la transformación. El jardín del Edén no es solo un lugar físico, sino un símbolo profundo de la unión sagrada entre la tierra y lo divino. Un espacio donde la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan en perfecta armonía. En las antiguas tablillas de Ugarit, encontramos ecos de este jardín, un paraíso custodiado por dioses y envuelto en magia, donde el equilibrio es frágil y constantemente amenazado por fuerzas que quieren perturbarlo. El árbol, en todas sus manifestaciones, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el árbol de la muerte, es el eje del jardín. No solo produce frutos, sino que representa el vínculo entre el cielo y la tierra,
entre el alma y el cuerpo, entre lo finito y lo infinito. En muchas culturas, el árbol es un símbolo del cosmos, sus raíces hundiéndose en el inframundo, su copa tocando los cielos. Pero este árbol también es portador de un poder prohibido, un conocimiento que despierta la conciencia, que lleva a la humanidad a enfrentar su propia complejidad. La curiosidad de Eva, que muchos han juzgado como pecado, puede ser vista como un acto de valentía y un paso necesario en el despertar humano. Porque el conocimiento no solo libera, sino que también impone responsabilidad. Al comer del fruto, Adán y Eva dejan atrás la inocencia y entran en el mundo del devenir, donde la vida es una danza entre la creación y la destrucción, el orden y el caos, la luz y la sombra. Este relato ancestral nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el conocimiento y la libertad, y sobre cómo cada uno de nosotros sostiene dentro el jardín sagrado de su alma, con sus árboles frutales y sus serpientes misteriosas. Desde tiempos inmemoriales, la creación del hombre ha sido un misterio que atraviesa culturas y civilizaciones, encontrando ecos en los relatos más antiguos del Oriente Próximo. En el Génesis, encontramos la imagen poética y poderosa de un Dios que forma al hombre del polvo de la tierra y le insufla el aliento divino, transformando materia inerte en un ser viviente y consciente. Pero esta narrativa no es única ni aislada. Los mitos sumerios y acadios cuentan cómo los dioses, cansados del trabajo eterno, crean a la humanidad mezclando arcilla con la sangre de un dios sacrificado, otorgando así no solo vida, sino un fragmento de sabiduría divina. Prometeo, en la tradición griega, modela a los hombres con barro, y Atenea les da el soplo de vida. Este acto creativo, en todas sus versiones, habla de una unión sagrada entre lo terrenal y lo divino, una alquimia primordial donde la tierra y el espíritu se funden para dar origen a la conciencia humana. Esta conexión entre barro y divinidad nos invita a contemplar nuestra propia naturaleza dual. Somos polvo y espíritu, materia moldeada por manos divinas y portadores de un misterio interno que nos hace buscar sentido, trascendencia y comprensión. Así, el mito no es solo un cuento antiguo, sino un espejo que refleja la búsqueda eterna del ser humano por entender de dónde viene y cuál es su propósito en el vasto escenario del cosmos. En el corazón de muchas de las antiguas tradiciones, la serpiente emerge como un símbolo poderoso y enigmático. No es simplemente un reptil, sino la encarnación de un poder primordial, un caos ancestral que desafía incluso a los dioses. En el relato del Edén, esta serpiente no es un mero antagonista, representa una fuerza que escapa al control divino, un poder caótico que existe más allá del orden impuesto por Yahvé. Este simbolismo no es exclusivo de la Biblia. En la mitología ugarítica, encontramos a Lotan, el dragón del caos, un monstruo que se opone al orden de los dioses, un reflejo oscuro y salvaje del mundo antes de la creación ordenada. La batalla de Baal contra Lotan es una danza cósmica entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad, la vida y la destrucción. De manera similar, en el Salmo 74 y en Isaías 27, Leviatán emerge como ese mismo ser caótico, un símbolo de fuerzas primordiales que retan el dominio divino. Pero, ¿qué significa esta serpiente para la historia del Edén? Más allá de ser un simple símbolo de tentación o maldad, es la representación del misterio incontrolable en el universo, de aquello que no puede ser domesticado ni erradicado, ni siquiera por el Creador mismo. La serpiente nos recuerda que el caos y la incertidumbre son inherentes a la existencia, y que el orden divino siempre convive con la sombra del desorden. Este mito invita a contemplar la dualidad profunda que habita en el mundo y en nosotros mismos, el equilibrio entre la luz y la sombra, la sabiduría y la astucia, la vida y la muerte. En ese sentido, la serpiente no es solo un enemigo, sino un espejo de nuestra propia naturaleza compleja y contradictoria. En las sombras del mito, surge Orano, una divinidad que habita el inframundo, poco conocida y relegada, pero poseedora de un poder que desafía el orden celeste. Mientras los grandes dioses parecen impotentes frente al veneno de la serpiente que corrompe el jardín sagrado, Orano aparece como el único capaz de enfrentarse a esa fuerza oscura. No es un dios de luz ni de la gloria, sino un guardián del misterio, del poder oculto y la magia ancestral. Orano no actúa solo, su alianza con la diosa del cielo, manifestada en un simbólico matrimonio, representa la unión entre el cielo y el inframundo, entre la luz y las profundidades ocultas. Esta ceremonia mística, donde las serpientes son ofrecidas como dote, simboliza la integración de los poderes primordiales, una reconciliación mágica entre fuerzas opuestas que sostienen la vida y el misterio. En contraste con la visión más lineal y dogmática del monoteísmo israelita, donde la magia y los poderes oscuros son rechazados, la mitología ugarítica abraza la coexistencia de múltiples fuerzas, una realidad compleja donde el control absoluto no es posible. Orano, con su poder mágico, no solo protege el jardín, sino que nos recuerda que hay aspectos del cosmos que solo pueden ser domados a través del conocimiento oculto, no de la fuerza. Este mito nos invita a abrir los ojos hacia las dimensiones ocultas de la existencia, hacia el poder que habita en las sombras y en la magia,
un poder ancestral que, aunque temido, es indispensable para la armonía cósmica. Nos enseña que no todo se rige por la luz visible, sino que la oscuridad también sostiene el tejido de la realidad. Más allá del jardín, en el vasto cosmos de las antiguas creencias, se yergue una figura aterradora, el dragón del caos, conocido en las tradiciones bíblicas como Leviatán y en los relatos ugaríticos como Lotan. Esta criatura no es solo un monstruo, sino la personificación misma del desorden primordial que existe fuera del control de cualquier dios. Leviatán encarna la fuerza caótica que desafía el orden creado por Yahvé, un recordatorio constante de que la armonía divina está siempre bajo amenaza. En el Salmo 74 y el Salmo 89, esta batalla cósmica se narra como un enfrentamiento eterno entre el poder divino y el caos indómito. Es una lucha que simboliza mucho más que un combate físico, representa la tensión constante entre la creación y la destrucción, entre la estabilidad y el cambio. En la historia del Edén, la serpiente que seduce a Eva no es un simple símbolo de tentación, sino una manifestación de esta fuerza primordial, un poder caótico que ni siquiera el propio Yahvé puede controlar completamente. La serpiente es el caos infiltrado en el orden, el misterio oscuro que desafía la voluntad divina y pone en jaque el diseño perfecto del paraíso. Este mito antiguo nos habla de un equilibrio frágil, de la dualidad inherente en el cosmos, donde la luz y la sombra, el orden y el caos, se entrelazan en un baile eterno. Nos invita a contemplar no solo la creación, sino también la fuerza subyacente que desafía y moldea esa creación, recordándonos que en la vida misma reside siempre un aspecto impredecible y misterioso. A lo largo de los siglos, los mitos antiguos han tejido una red compleja que va más allá de simples relatos. Estos cuentos sagrados revelan una realidad oculta, un mundo donde la magia primordial existía como una fuerza libre, indómita, más allá del control absoluto de los dioses que moldearon la tierra y el cielo. En las tablillas de Ugarit, esa magia se presenta como una energía poderosa y ambivalente, fuente de creación, pero también de caos y peligro. La serpiente que envenena el jardín divino no es simplemente un símbolo de maldad, representa ese poder caótico, una fuerza primordial que ni siquiera los dioses lograban dominar. Orano, una divinidad oscura del inframundo, emerge entonces como el único capaz de conjurar los encantamientos necesarios para contener esa amenaza. Su figura, marginal dentro del panteón ugarítico, nos habla de un conocimiento ancestral, de secretos mágicos que escapan al entendimiento común. Este mito refleja una visión antigua y profunda sobre la dualidad que habita el cosmos, el orden creado y el caos latente, la luz divina y las sombras que la desafían. El relato bíblico del Edén, con su serpiente y su árbol de la vida, es un eco de esta lucha primordial. La serpiente bíblica encarna esa fuerza indomable, una entidad que desafía la voluntad divina y que pone en jaque el plan de Yahvé, revelando así las limitaciones y las tensiones dentro del propio acto de la creación. Lo fascinante es cómo estas narrativas, que parecen tan distantes en el tiempo y la cultura, convergen en un mismo misterio, la búsqueda humana por entender el origen de la vida, el bien y el mal, y el delicado equilibrio entre poder y conocimiento. La magia, aunque prohibida o rechazada en ciertas tradiciones, permanece como un testimonio de esa fuerza vital y desconocida que subyace en la existencia. Así, la historia del jardín del Edén y los mitos ugaríticos no son solo relatos antiguos, sino espejos que reflejan nuestra eterna lucha interna, nuestra curiosidad y nuestra capacidad para desafiar lo establecido. Nos invitan a mirar más allá de la superficie, a descubrir que en la raíz de todo mito hay un secreto esperando ser desvelado. El relato del Edén, tan familiar y a la vez tan lleno de enigmas, no es solo una historia sobre desobediencia o pecado. Es, en esencia, una puerta hacia el pasado más remoto de la humanidad, donde las fronteras entre lo divino y lo humano, lo mágico y lo real, se entrelazan con una profundidad sorprendente. Al adentrarnos en las antiguas tablillas y en los mitos que las acompañan, descubrimos que el Edén puede ser mucho más que un simple jardín, es un símbolo de la eterna búsqueda del ser por comprender su origen y su destino. Las voces de las antiguas civilizaciones del Oriente Próximo nos susurran que la creación del hombre no fue un acto sencillo ni aislado, sino parte de un complejo entramado de fuerzas divinas, energías primordiales y secretos mágicos. Adamu, figura que aparece en estos textos antiguos, es un reflejo del Adán bíblico, pero también encarna una diosa madre tierra, andrógina y poderosa, cuyo nombre significa suelo o tierra. Esta conexión sugiere que nuestras raíces mitológicas están impregnadas de una sabiduría ancestral que trasciende géneros y fronteras. El Edén, entonces, es un escenario donde convergen luchas cósmicas, entre el orden y el caos, la creación y la destrucción, la luz y las sombras. La serpiente que seduce y desafía, el árbol que otorga vida o muerte, y el aliento divino que insufla existencia, son símbolos que hablan de esta dualidad y de la fragilidad inherente a la condición humana.
Más allá de la interpretación religiosa tradicional, estas narrativas antiguas nos invitan a reflexionar sobre el poder del conocimiento, la inevitabilidad del cambio y la necesidad de aceptar que el misterio forma parte de nuestra historia y de nuestra naturaleza. Nos recuerdan que, a pesar de los intentos por controlar o comprenderlo todo, siempre habrá fuerzas que escapan a nuestro dominio, y que en esa danza entre luz y sombra reside la verdadera esencia de la vida. Este viaje a través del tiempo y la cultura nos conecta con un legado oculto, un susurro eterno que nos llama a explorar, cuestionar y, sobre todo, a maravillarnos ante el misterio que somos. Y así, la historia del Edén sigue viva, no solo en las páginas de los textos sagrados, sino en el corazón de cada uno de nosotros, invitándonos a descubrir nuestra propia verdad en el vasto umbral sagrado del conocimiento. Hemos recorrido juntos un sendero fascinante, entre mitos antiguos y secretos que parecen susurrarnos desde las arenas del tiempo. El relato del Edén, con sus árboles, serpientes y dioses, no es solo una historia antigua, es un espejo que refleja las eternas preguntas del alma humana: ¿de dónde venimos? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué fuerzas invisibles moldean nuestro destino? Lo que hemos descubierto es que estas historias, mucho más que simples relatos religiosos, son fragmentos de un conocimiento ancestral que nos conecta con el origen mismo de la vida, con el misterio que habita en el barro, en el aliento divino y en la curiosidad insaciable que nos impulsa a buscar siempre más allá del velo. Quizá la verdadera enseñanza del Edén no sea sobre castigos o transgresiones, sino sobre la inevitabilidad del cambio, el encuentro con lo desconocido y la responsabilidad de elegir nuestro propio camino entre la luz y la sombra. En cada mito, en cada símbolo, se esconde una invitación a despertar, a trascender nuestras limitaciones y a abrazar la complejidad de nuestra existencia. Te invito a seguir explorando este umbral sagrado, a no temer las preguntas profundas ni las respuestas que desafían nuestra comprensión. Porque en ese viaje hacia el interior, hacia lo oculto y lo divino, reside la verdadera magia, la de descubrir quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme en esta travesía. Si estas historias despertaron tu curiosidad y tu alma, déjame saber en los comentarios qué misterios te gustaría explorar juntos en próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir navegando por estos océanos de sabiduría. Hasta la próxima inmersión en lo sagrado, en lo oculto, en el misterio que nos hace humanos. Porque el viaje continúa, y el umbral siempre está abierto.